Hola, ¿qué tal? Estamos en el domingo de la segunda semana de Cuaresma, ciclo B. El trozo del Evangelio que corresponde para este día está tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Dice así: Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de este trozo del Evangelio, yo quisiera primero referirme un poquito a lo que hemos estado viviendo esta semana. Una semana que ha sido bastante dura frente a lo que pasó con este niño Tomás. eh, Todo lo que significó también todo el movimiento de la prensa que hubo, que llevó a pesar de que hay tantos casos de niños desaparecidos, enfocarnos en este caso. A mí en lo personal me llama la atención cuando nos enfocamos en las noticias tanto rato, de alguna forma la mente se va poniendo como solo en ese sentido cuando hay un montón de otros temas importantes que también tenemos que ir viendo. Y como este caso hay tantos, y tomar mucha conciencia de la gran cantidad de niños maltratados y desaparecidos, que no solo hay en el país, sino que en muchas partes del mundo. El caso de Tomasito tiene que remover nuestra conciencia a qué estamos haciendo por los niños y niñas de nuestro país, cómo nos estamos cuidando. Creo que estamos en deuda en ese cuidado. Pero no nos quedemos como si este fuera el caso. De alguna manera a veces la prensa hace creer, oh, un niño desaparecido en Chile, y hay muchos niños en esa situación, lo que hace que sea mucho más dramático el tema. Ahora bien, cuando se nos da como caja en un tema, suelen surgir una serie de emocionalidades que a veces pueden salir con cierto desorden. Qué importante en esto mirar a Jesús, el modo de ser de Jesús y cómo nos ayuda siempre a ampliar nuestra mirada. Mirada que está llamada, ¿cierto?, a también ser un ojo crítico, ser un ojo también que pueda dar ideas, ir aportando. Los cristianos tenemos mucho que aportar y para eso tenemos que centrarnos en Jesús. Miremos el Evangelio de hoy día en esa perspectiva del centrarnos en Jesús. Me gusta mucho, primero, esa, podríamos decir, fineza que tiene Jesús con sus amigos, con los apóstoles. A ellos les ha anunciado hace poquito en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, les ha anunciado que Él va a pasar por la cruz. Les ha anunciado que Él va a padecer, que va a morir. Y los discípulos, y les dice también que va a resucitar, pero los discípulos se quedan como con la parte negativa. Y Pedro incluso reta a Jesús, reprende a Jesús. Y Jesús termina reprendiendo a Pedro. Deben haber quedado bien bajoneados sin entender nada. Y uno se podría preguntar, ¿por qué Jesús llevó a estos 3 al monte? Yo me imagino, voy a hablar acá desde la teología,
más bien desde el corazón, lo que me dice el texto, que también es teología en este caso, el olfato teológico me lo dice, ¿ah? Es muy seguro que estos tres tal vez hayan quedado más afectados. Aparecen en otros momentos también estos tres que Jesús los lleva aparte. Tal vez había una cercanía distinta, una afinidad distinta. Y lleva a Pedro, Santiago y Juan para hacerles un regalo, y un regalo que también es para todos nosotros. Porque desde la fe, desde la experiencia y la ayuda que tenemos del Espíritu Santo, también somos testigos de esta experiencia que tienen los apóstoles. No lo tenemos que mirar como algo solo del pasado, sino que a través de la palabra de Dios, a través de la acción del Espíritu en nuestra vida, también somos testigos de Jesús transfigurado. Así como, ¿cierto? Somos testigos de Jesús muerto, Jesús resucitado. Aunque no hayamos visto los hechos históricos, los vemos desde los ojos de la fe. Eso nos permite, ¿cierto?, ser testigos. El Espíritu Santo nos hace testigos del resucitado, testigos de que el resucitado es el que ha sido crucificado. Ahora bien, ¿a qué sorpresa nos lleva Jesús? A muchas, diría yo. Digamos algunas pocas. No podemos entrar tal vez en todas las. Imposible en realidad entrar en todas las del texto. Me gusta esto que los lleva al monte. El monte acá tiene ese sentido como cuando nos vamos de retiro, ¿cierto? Nos vamos. El ir a retiro es como ir a un monte. Así como ir al desierto la semana anterior, ahora aparece la figura del monte como lugar de experiencia con Dios, lugar del encuentro con Dios y hacer la experiencia de Dios. Qué importante en este tiempo de Cuaresma que nos demos momentos especiales de monte, momentos especiales para dialogar con el Señor, y que eso no sea solo en Cuaresma, sea toda la vida. La vida cristiana tenemos que darnos momentos de monte, de dialogar con el Señor. ¿Mm? Eh, a mí me llama la atención un tío mío, no voy a decir cuál, ¿eh? Pero tal vez algunos primos que a veces ven esto van a captar. Me gustó mucho una vez un tío que decía, mi primer cliente todos los días es el Señor. 20 minutos en mi oficina yo dialogo con el Señor todos los días. ¿Ah? Todos los días darnos ese espacio de monte. ¿Mm? Y, y miren qué bonito cómo ellos hacen una experiencia de Jesús muy fuerte. Jesús se les transfigura, estaban desanimados, y Jesús les hace un anticipo de eso que ellos como que no captaron nada, que tenía que ver con que Él va a resucitar. Les hace un anticipo de su gloria. Y aparece en esta transfiguración con una blancura impresionante. Es tal vez el modo de expresar algo inexpresable en palabras. Y Jesús acá aparece, ¿cierto? Eh, dialogando con Elías y Moisés. Elías y Moisés, es decir, personajes del Antiguo Testamento. ¿Qué hacen ahí? Es una experiencia de visión, ¿cierto? Tienen la visión de Elías y Moisés, y en esta experiencia ellos representan, ¿cierto?, Elías a los profetas del Antiguo Testamento y Moisés representa la ley. En Jesús se da pleno cumplimiento a lo dicho por los profetas, pleno cumplimiento a la ley. Una ley que incluso es perfeccionada por Jesús. Jesús nos da a conocer el corazón de esa ley. ¿Mm? Y en él se cumple. Y en este diálogo, y porque se cumplen en él la ley y los profetas, Jesús también les quiere transmitir a los discípulos que es necesario para entrar en su gloria pasar por la pasión y muerte. Es necesario. ¿Mm? Y con esto les amplía la mirada, o les ayuda a tener una mirada más amplia, todavía sin entender mucho, pero ya va poniendo como la semilla de un ir comprendiendo, ¿cierto?, un poquito más el misterio de frente a quién está. El misterio de Jesús como Mesías. Junto a esto, ¿cierto?, luego aparece esta sombra. La sombra nos habla del misterio de Dios. Y aparece esta voz del Padre, que dice, este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Qué importante. Para ampliar nuestra mirada, para mirar los acontecimientos desde la fe, desde la esperanza, desde el amor.
tenemos que escuchar a Jesús. El mejor modo de escuchar a Jesús es recurrir a su palabra. ¿Cuánto recurrimos a su palabra? ¿Cuánto nos estamos llenando de su palabra? De repente escuchamos muchas palabras y hasta tal vez tomamos nota de muchas palabras, pero tal vez no tomamos nota de las palabras de Jesús. En esta realidad que nos hemos visto esta semana tanto en las noticias, aparece la gente clamando justicia, pero con violencia. ¿Jesús es amigo de la violencia? No. ¿Jesús es amigo de la venganza? No. ¿Jesús es amigo de la justicia? Sí, pero ¿qué justicia? La justicia que busca el bien de todos, la justicia que busca reparar, la justicia llena de misericordia. ¿Creemos realmente en nuestro sistema carcelario? ¿Creemos que realmente cuando viven cierta cantidad de años en prisión la persona sale claramente mejor? ¿Sale rehabilitada? Jesús no se rinde con nadie. Escuchar a Jesús es no desear la venganza. Escuchar a Jesús es querer misericordia y justicia al modo de Jesús. Justicia que la persona pueda cambiar. Justicia en que podamos defender a la sociedad. Pero no justicia que busca hacer daño y venganza. Eso no va con el perdón, no va con la reconciliación. Jesús nos invita al perdón. Y el Padre nos dice, escúchenlo. Él sabe lo que es mejor para ustedes. Escuchen al Salvador. Escuchen al que trae buena noticia para sus corazones. Tantas veces enturbiados de tantas otras palabras que nos hacen daño. Creo que esto es lo central del texto. Reconocer a Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, el Mesías, y escucharlo. Preparar nuestro corazón para ir comprendiendo mejor el misterio de este Hijo, el misterio de este Mesías, el modo de ser Mesías de Dios, para que podamos un poquito aprender de Él y poder ser nosotros más humanos, más fraternos, más cristianos y poder vivir las dificultades y los dolores de la vida desde cómo los vive el Señor, desde cómo los vive Él, que nos ha dicho, para que aprendamos esto de Él, sus seguidores, es necesario pasar por la cruz para gozar de la gloria. En esta transfiguración, a partir también de otros textos que nos hablan de la transfiguración, podemos entender, es necesario pasar por la cruz para la gloria. Fíjense que el prefacio de este domingo dice hermosamente, él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Podemos mirar también con esa perspectiva de esperanza. Tomasito ha pasado por su cruz y Tomasito ahora está en la gloria del Señor. Miremos con fe y esperanza y que el Señor nos dé ojos de fe y esperanza y reconocer también que en la reconciliación no quiere decir que no haya justicia. El perdonar no quiere decir que no haya justicia, pero busquemos una justicia más al modo de la que nos enseñó nuestro Maestro Jesús. Que Dios les bendiga.